Un saludo muy cariñoso para ustedes en este martes 9 de febrero. Leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículo del 1 al 13. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas, porque a los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, observando la tradición de sus mayores. Y si vuelven del mercado, no comen si no se lavan totalmente, y observan otras muchas reglas tradicionales como el lavado de copas, jarras y ollas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con manos impuras? Le respondió Jesús: que bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y añadió: ¿cómo dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición? Pues Moisés dijo: sustenta a tu padre y a tu madre. Y también, el que abandona a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes, en cambio, dicen: si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudarlos. Y así invalidan el precepto de Dios en nombre de su tradición. Y como esas hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús actúa en medio de una gran oportunidad de beneficio a la vida. Su tarea se multiplica gracias a la ayuda de tantos que van trayendo a las personas necesitadas hasta su presencia. Jesús actúa también en medio de muchas resistencias. Una es las mismas enfermedades y dolencias de la gente y toda la oposición que desarrolla desde los endemoniados. Pero hay otra resistencia más, y es de parte de su propio pueblo creyente. Los dirigentes judíos, que se han constituido en guardianes de la ley y con frecuencia, debido a la interpretación que hacen, le dan un sentido que Jesús cuestiona desde sus principios. La formación que Jesús le va dando a sus discípulos les crea unas nuevas actitudes que se distancian un poco de las tradiciones observadas hasta entonces. Es una formación diferente y con sus actitudes se reflejada, que es reconocida y que marca la diferencia. Marcos nos trae una situación particular. Algunos fariseos y letrados venidos de Jerusalén, quiere decir de los más conservadores, han observado algunas actitudes en los discípulos, abandonando la costumbre de lavarse las manos antes de comer. Esta situación les trae interrogantes. Para ellos, la buena observancia de la ley está en ser como ellos mismos. Se sienten el punto de referencia a seguir, y al ver el cambio de actitud que los discípulos van teniendo, se llenan de motivos para preguntar y cuestionar por qué se cambia la tradición. La pregunta es directamente para Jesús, el maestro de esos personajes que van mostrando ese cambio escandaloso. ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los mayores y comen con manos impuras? Jesús responde. Su respuesta tiene autoridad, una autoridad que cuestiona la interpretación que hasta ahora han hecho de la ley. Desde el principio les deja claro que Él tiene otra interpretación sobre esas tradiciones que ellos han justificado por conservarse en el poder. La cita de Isaías con la que responde ella una crítica que ilumina de fondo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El problema es de palabras. Las palabras que descuidan el mandato de Dios y priorizan una tradición. Y Él pone un ejemplo de muchos que ha encontrado y que ventila en otros pasajes del Evangelio. Un claro ejemplo es el mandato de sustentar a los padres, que ellos cambian por una obligación, por algo no obligatorio, cuando el aporte que se hace se convierte en ofrenda sagrada.
Así no se les ayuda. Para Jesús es destructor invalidar ese precepto que le da sostenibilidad a los ancianos por la ofrenda que ellos buscan recibir. El mandato de Dios es la vivencia de la compasión. El de ellos es el favorecimiento de sus tradiciones que los beneficia económicamente. La respuesta de Jesús es una respuesta de fondo a un problema que relativiza la atención compasiva a la gente y está escrita simplemente que la ley que se interpreta desde intereses del poder se puede adecuar, pero si se interpreta desde la compasión, se le respalda en el verdadero sentido que ella tiene. Los discípulos han entendido la importancia de vivir esa ley. El verdadero sentido es beneficiar la vida de la gente. Es respuesta al clamor del dolor y necesidad de los más débiles y humildes. Ese sentido no se puede cambiar por favorecer otro interés. La formación que van recibiendo de parte de Jesús les hace ser más compasivos y misericordiosos, menos preocupados por la observancia de unas normas que muchas veces matan el sentido del mandato. Quizás hoy también se pueden encontrar costumbres, devociones, vivencias espirituales que prescinden de la misericordia o la dejan en un lugar distante de las prioridades. La vivencia sacramental que conllevan despachos y oficinas no dan espacio para el encuentro con el necesitado. La compasión y la misericordia son las señales claras que en una comunidad se vive o no la fidelidad a Jesús. Es necesario volver a ser discípulos de Jesús para reconocer en Él la prioridad y actualizarla hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.